Saludos de Cristo a todos nuestros hermanos que nos siguen cada semana en nuestro canal en YouTube. Estamos en los comentarios de la lección titulada Entristecer y resistir al Espíritu. Un tema peculiar, sumamente vital para nuestra salvación. Antes de continuar, vamos a arrodillarnos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, el Espíritu de verdad, que sea Él nuestro Maestro y nosotros sus alumnos. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro primer punto a analizar está basado en Efesios capítulo 4, el verso 30. Este verso lo dividiremos en 3 secciones. La primera sección, Efesios 4:30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Isaías, el capítulo 61, el verso 3, dice, los afligidos de Sión. En la versión King James, la que usó la hermana White para sus escritos inspirados, dice, Isaías 61:3, los que lloran en Sión. También una versión en español, la Biblia de las Américas, Isaías 61:3 dice, los que lloran en Sión. Estamos haciendo la conexión que no hay que entristecer al Espíritu Santo con los que lloran en Sión. Llorar en Sión, de acuerdo a Isaías 51, verso 16, última parte, declara y afirma, Sión, pueblo mío, eres tú. Entonces, cuando dice los que lloran en Sión, en realidad nos está diciendo los que lloran en la iglesia adventista. Hay algunos que están llorando en nuestro medio, no todos, unos pocos nada más. Estos que lloran, ¿por qué lo hacen? El profeta Ezequiel en el capítulo 9, el verso 4 nos da la respuesta. Se envía a un ángel a colocar un sello, una señal, pero no a todos, sino solo a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en ella. Es decir, de acuerdo a Ezequiel 9:4, se están haciendo abominaciones en Jerusalén. Jerusalén representa a la iglesia. Se están haciendo abominaciones en nuestra iglesia adventista, y los que gimen y claman contra esas abominaciones, se les colocará un sello. Pero resaltaremos el término gemir. Gemir es lo mismo que estar afligido, es lo mismo que estar llorando. Ahora, notaremos que los que lloran en la iglesia por las abominaciones que se están haciendo allí, ellos no entristecen al Espíritu Santo, al contrario, ellos provocan una gran sonrisa en el Espíritu Santo al gemir y clamar por las abominaciones que se están haciendo en nuestro medio. Pero aquellos que entristecen al Espíritu Santo son los que están cometiendo las abominaciones en la iglesia. Cristo mismo gimió, lloró, estuvo triste antes que entristecer al Espíritu Santo. Mateo capítulo 26, verso 38 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Cristo gimió, Cristo lloró, así como Él lloró, también nosotros tenemos que hacerlo. Y si lo hacemos, en lugar de entristecer al Espíritu, le vamos a provocar una sonrisa, porque nosotros nos vamos a salvar, de lo contrario nos perderíamos. Esta es la primera parte de Efesios 4,
verso 30. Leamos ahora y expliquemos la segunda parte. Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Aquí está la segunda parte. Con el cual fuisteis sellados. El versículo sigue, pero nos vamos a detener ahí. Con el cual fuisteis sellados. Notemos que es el Espíritu Santo el que sella, de acuerdo a este verso. Pero debemos resaltar que el Espíritu Santo tiene varias fases. Hoy solo mencionaremos dos fases. El Espíritu en verdad y el Espíritu en poder. Nos centraremos en la primera fase mencionada, el Espíritu en verdad. San Juan 16, verso 13 dice: el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Efesios 4:30 habla que el Espíritu Santo es el que sella. Pero San Juan 16:13, al mismo Espíritu que sella, se le llama Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es el que sella. Puesto en otras palabras, el Espíritu Santo a través de la verdad sella. Ahora resaltaré a través del Espíritu de profecía en palabras de vida del gran maestro. En la página 98, una cita muy importante que nos hace referencia a que Dios ha dado una verdad en cada época. Dice así, palabras de vida del gran maestro, página 98. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. En cada época hay una nueva verdad, un mensaje. Hoy tenemos una época. Implica que en nuestra época también hay un nuevo desarrollo de la verdad. Hay un mensaje de Dios para la iglesia adventista. Y a través de ese mensaje es que el Espíritu Santo sella. Impresionante. Debemos tenerlo siempre en mente. Ahora, también vamos a resaltar que varios de nosotros hasta el momento quizá desconozcamos esta gran verdad. Y me refiero a la verdad de que Cristo mismo fue sellado. ¿En dónde está escrito lo que he dicho? Bueno, para ello nos vamos a dirigir a San Juan, el capítulo 6, el verso 27. Y declara así: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre os dará. Punto. Y seguido, sobre él, o sea, sobre Cristo, el Padre Dios colocó su sello. Esto muestra que Cristo fue sellado. Pero hay otra versión que lo pone más claro. La Biblia de las Américas. En esta versión, San Juan 6, el verso 27, la última parte dice: el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Nótese que Cristo fue marcado con el sello del Dios Padre, con el sello de Dios. Ahora, Cristo también vivió la verdad. Cristo era la verdad. Es por ello que Cristo fue sellado. Sigue el mismo principio. Pablo en Efesios también resalta que es imposible recibir el sello del Espíritu, el sello de la verdad, sin antes escuchar la verdad. Leamos Efesios 1, el verso 13, dice así: en él vosotros también, después de oír la palabra de verdad, 3 puntos suspensivos, fuisteis sellados con el Espíritu Santo
prometido. No dice que antes de oír la palabra de verdad fuimos sellados, sino que después de oír la palabra de verdad fuisteis, dice, sellados con el Espíritu prometido. Si eso se aplicó con los efesios, también se aplica con nosotros. Es imposible que nosotros seamos sellados si aún no hemos escuchado y no hemos aceptado la verdad de nuestra época. Ahora, es también importante resaltar que los que son sellados con el Espíritu Santo, ellos son identificados, son apartados especialmente por Dios. Eso se corrobora en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Sin embargo, el fundamento de Dios permanece firme, y teniendo este sello, el Señor conoce a los suyos. Debo también de resaltar que el sello es colocado a los santos dormidos y a los santos vivientes. Es decir, hay dos clases de santos. Los que prueban la muerte se les llama santos dormidos, y los que no probarán la muerte se les llama santos vivientes. Pero ambos grupos son sellados. De acuerdo a Efesios, el capítulo 4, el verso 30, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, refiriéndose a los efesios. Ellos fueron sellados, pero ¿dónde están ahora? Están muertos. Interesante, ellos están muertos. Entonces ellos son santos dormidos sellados. Más adelante vamos a explicar a profundidad este detalle. Pero por el otro lado, tenemos también a santos vivientes que no van a probar la muerte y que van a ser sellados. ¿Dónde está escrito eso, hermano Enoc? Bueno, está escrito en Apocalipsis capítulo 7, verso 2, donde menciona a un ángel con el sello del Dios vivo. ¿A cuánto sellará ese ángel? Apocalipsis 7:4, y oí el número de los sellados, 144,000. Los 144,000 serán sellados. La pluma inspirada de Elena de White en Primeros Escritos, el capítulo Mi Primera Visión, página 15, dice: los 144,000 santos vivientes. Nótese que la hermana White le llama a los 144,000 santos vivientes, no les llama santos dormidos, porque los 144,000 recibirán el sello del Espíritu Santo, el sello del Dios vivo, no para descansar, sino para mantener la vida y obtener inmortalidad sin probar la muerte. Ahora vamos a explicar la tercera parte de Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. Oído esto, la tercera parte, para el día de la redención. Los efesios fueron sellados para el día de la redención. Ellos probaron la muerte, ellos están muertos ahora, pero fueron sellados para el día de la redención. Si están muertos ahora, implica que ellos fueron sellados para la resurrección. Todos aquellos fieles que están muertos ahora, ellos fueron sellados para la resurrección feliz, porque habrá una resurrección infeliz, una resurrección triste, después del milenio, con los impíos. Pero los efesios fueron sellados para el día de la redención, para la resurrección feliz. Sin embargo, vamos a resaltar
que el Espíritu de verdad hoy también puede sellarnos. Tenemos dos opciones. Si gemimos y clamamos, tenemos dos opciones. Seguir clamando, seguir gimiendo contra las abominaciones que se están cometiendo en la iglesia. Y si somos fieles y proseguimos y nos alcance la muerte, descansaremos y luego resucitaremos. Pero está la otra opción, la que queremos todos. Recibir el sello del ángel de Apocalipsis 7:2, el sello del Dios vivo, y ser uno de los 144,000 y no probar la muerte. Yo quiero la segunda, pero al final lo que importa es salvarnos. Yo sé que usted también quiere la segunda, quiere inmortalidad sin probar la muerte. Pero al final que se haga la voluntad del Dios Todopoderoso, nuestro Padre viviente. Ahora pasaremos a una fase más de nuestro análisis en la lección. ¿Cómo se apaga el espíritu? Bueno, para ello vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 19. No apaguéis el espíritu, dice categóricamente Pablo. No, es una orden, no es una sugerencia. No apaguéis el espíritu. Y Pablo lo dio con autoridad de Dios. Ahora, ¿qué significa no apagar el espíritu? Para ello, la respuesta lo encontramos en Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 29, declara: una luz preciosa ha de resplandecer de la palabra de Dios. No se atreva nadie a decir qué cosa debe o qué cosa no debe ser expuesta al pueblo en los mensajes de iluminación que Él envíe, apagando así el Espíritu de Dios. Cualquiera sea su puesto de autoridad, nadie tiene derecho de impedir que la luz llegue al pueblo. Basado en esta cita, apagar el espíritu es impedir que la luz llegue al pueblo de Dios, impedir que el mensaje llegue a la iglesia adventista del séptimo día. Muchos líderes nuestros, lamentablemente, apagan el espíritu, prohibiendo a los laicos que han aceptado el mensaje en esta hora tardía. Cuando digo el mensaje, me refiero al mensaje que Dios ha enviado. Y su nombre está registrado en Miqueas 6:9. Sí, Miqueas 6:9, corrobórelo, estúdielo, véanlo en diferentes versiones, Miqueas 6:9, especialmente en la versión antigua, en la Reina Valera antigua, o en la Reina Valera Gómez 2010, que está bien traducido ahí, o corrobórelo en la versión King James, en inglés, Miqueas 6:9. Dice: la voz del Eterno clama a la ciudad de la iglesia. Eso es lo que dice el espíritu de profecía. La voz del Eterno clama a la ciudad. El sabio mirará tu nombre. Oíd la vara, y a quién lo establece. ¿A quién hay que oír? A la vara. Porque dice que la voz de Dios clama a la ciudad, y esa voz dice: oigan la vara. ¿Saben por qué hay que oír la vara? Porque es la voz de Dios a través de la vara. Interesante. Usted nunca ha encontrado una vara que habla. Yo tampoco, hablando literalmente. Yo nunca he visto una vara hablando. Ni siquiera la vara de Moisés en Éxodo 4. Ni siquiera la vara del siervo de Dios Moisés habló. Pero ¿cómo es posible que en Miqueas 6:9 Dios está diciendo: oigan la vara? No es un palo, no es madera. Si habla, tiene que ser un mensaje que se llama la vara. Y es el mensaje que Dios ha enviado a su iglesia. ¿Va a criticar usted el mensaje? Puede hacerlo. ¿Va a evitar que el mensaje llegue a la iglesia? Puede hacerlo. Pero cuando lo va a hacer, va a impedir que la luz llegue al pueblo. Va a impedir que la verdad llegue a la iglesia adventista.
Pablo dijo, viendo nuestro tiempo, no apaguéis el espíritu, como lo puso el espíritu de profecía. No impidan que la luz llegue al pueblo. En esta frase, cualquiera que sea su puesto de autoridad, nadie tiene derecho de impedir que la luz llegue al pueblo. Consejo sobre la obra de la escuela sabática, página 29. Hermanos queridos, creo que es claro lo que hemos dicho. Ahora pasamos a una fase más, la última. Es sobre los casos en relación al pecado contra el Espíritu Santo. El primer caso que analizaremos es el de Faraón. Éxodo, el capítulo 5. El verso 2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es el Eterno para que yo obedezca su voz? En Miqueas 6:9 la voz del Eterno está clamando a la ciudad, a la iglesia. Y él dice, oíd la vara. Pero aquí, en Éxodo capítulo 5, el verso 2, Faraón respondió, ¿quién es el Eterno para que yo obedezca su voz? Lo mismo que dijo el Faraón podemos decir nosotros, pero ¿quién es ese hombrecito que está hablando allí? Que nos está diciendo que hay que leer Miqueas 6:9, que nos está diciendo esto y esto y esto. ¿Quién es ese? Bueno, sencillamente soy un laico que predica la palabra de verdad, Biblia y espíritu de profecía. ¿Quién se puede oponer a esto? Y cuando digo esto me refiero a la Biblia y al espíritu de profecía. Es el peso de la evidencia que está hablando. Éxodo 5:2, y Faraón respondió, ¿quién es el Eterno para que yo obedezca su voz? Vean cómo comenta la sierva del Señor este error garrafal del Faraón. En el libro Conflicto y Valor, página 89, dice, cada evidencia adicional del poder de Dios que el monarca egipcio resistía, es decir, Faraón, lo conducía a desafiar a Dios con más fuerza y persistencia. Este caso, el de Faraón, es una ilustración clara del pecado contra el Espíritu Santo. Óigase bien, el Faraón se opuso al mensaje de Moisés, manifestado en el poder de la vara. Usted puede leer Éxodo, el capítulo 4, el verso 20, dice, entonces Moisés tomó a su esposa, a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a Egipto, y llevó también la vara de Dios en su mano. Y luego dice, Éxodo capítulo 7, el verso 10. Éxodo 7:10. Así Moisés y Aarón fueron ante Faraón e hicieron como el Eterno había mandado. Aarón echó su vara ante Faraón y sus siervos y se volvió culebra. Y ustedes saben el resto de la historia. Esta serpiente, que en realidad era la vara de Dios, se tragó a las otras serpientes, a las otras varas. Ahora, Dios manifestó su poder en Egipto a través de Moisés con la vara. Y Faraón dijo, ¿quién es el Eterno para que yo obedezca su voz? Manifestado a través de la vara. Y luego Miqueas 6:9 hoy nos está diciendo, la voz del Eterno clama a la ciudad, a la iglesia adventista del séptimo día. El sabio mirará tu nombre, oír la vara. ¿Y a quién lo establece? Ha llegado el tiempo en esta hora tardía de saber que Dios envió un mensaje a la iglesia adventista y es un mensaje de reprensión, por eso se le llama la vara. El rechazar el mensaje de reprensión hoy es cometer el pecado contra el Espíritu. Por eso Conflicto y Valor, página 89, hablando del Faraón, cuando rechazó la vara de Dios en aquel tiempo, este caso es una ilustración para, sigo leyendo, este caso es una ilustración clara del pecado contra
contra el Espíritu Santo. Hermano querido, espero que usted reflexione, y sé que lo hará. No cometa el pecado contra el Espíritu Santo por no investigar, por seguirse de lo que dicen los líderes. No confíe en el hombre, confíe en el Señor. Estudie por usted mismo la Biblia y el espíritu de profecía. Venga y vea que lo que estamos diciendo es verdad. Segundo caso, en relación al pecado contra el Espíritu Santo. Guillermo Miller. Guillermo Miller no cometió el pecado contra el Espíritu Santo, pero estuvo bien cerca de cometerlo. ¿Dónde está escrito sobre Guillermo Miller? Usted puede abrir su libro, Primeros Escritos. En Primeros Escritos, en la página 258, el capítulo se titula El mensaje del tercer ángel. Dice: Dios permitió, hablando de Guillermo Miller, Dios permitió que cayese bajo el poder de Satanás, o sea, el dominio de la muerte, y lo ocultó en la tumba para resguardarle de aquellos que procuraban constantemente apartarle de la verdad. Voy a detenerme aquí en la lectura, aunque sigue y voy a seguir leyendo, pero me detengo. Hubieron personajes que trataron a Guillermo Miller de apartarlo de la verdad. Debo de mencionar que Guillermo Miller trajo el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Guillermo Miller trajo el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14. Y Guillermo Miller tenía que traer el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. Pero sucedió que en el primer mensaje hubo un chasco. En 1843, revise la historia denominacional. Y en 1844 hubo un segundo chasco. Y es el más conocido por nosotros, pero hubieron dos chascos. Chasco en el primer mensaje, chasco en el segundo mensaje. Entonces Guillermo Miller, con mentalidad humana, pensó que si iba a traer el mensaje del tercer ángel, iba a sufrir un tercer chasco. Pero no iba a ocurrir un tercer chasco. Por esa razón, Guillermo Miller se abstuvo de traer el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, y algunos trataron de desanimarlo para apartarse de la verdad. Pero antes de que Guillermo Miller rechazara el mensaje del tercer ángel, Dios lo llevó a la tumba. Dios permitió que cayera bajo el dominio de la muerte para guardarlo, dice Primeros Escritos. Sigo leyendo. Primeros Escritos, página 258. Pero los ángeles velan sobre el precioso polvo de este siervo de Dios, y resucitará cuando sea tocada la última trompeta. Entonces Guillermo Miller estuvo a punto de cometer el pecado imperdonable, el rechazar al Espíritu Santo en la verdad del mensaje del tercer ángel. Estuvo a punto, pero Dios lo llevó a la tumba para que descansara y no rechazara la verdad. Y dice el espíritu de profecía que los ángeles velan el precioso polvo del siervo de Dios, que resucitará cuando sea tocada la última trompeta. Tenga cuidado, no esté a punto de cometer el pecado imperdonable. No rechace el mensaje que Dios ha enviado a la iglesia. En 1888, el liderazgo, sí, la conferencia general, los máximos líderes de nuestra iglesia adventista rechazaron el mensaje de justificación por fe. Y no fue traído por laicos, fue traído por dos pastores, Jones y Wagoner. La hermana White apoyó el mensaje, ella estaba viva, pero los líderes lo rechazaron en 1888. Ellos rechazaron el Espíritu Santo. Concluya usted si cometieron o no cometieron el pecado. Analícelo, investíguelo. Pero de algo sí estamos seguros. Los líderes de la conferencia general
Los pastores de aquel tiempo rechazaron el mensaje de justificación por la fe. Pero en 1890 el pueblo rechazó también el mensaje. Como los líderes, los ministros lo rechazaron, también el pueblo. Ahí vamos atrás, obedeciendo, aunque estén mal. ¿Respetamos a los pastores? Por supuesto que sí. Pero cuando intervienen entre nosotros y la palabra de Dios, preferimos obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenga cuidado. Hoy Dios ha enviado recientemente, en nuestra época, ha enviado después de 1888, envió otro mensaje. Y el pueblo, el liderazgo, lo ha rechazado, lo está rechazando. Sea usted de los pocos que hemos aceptado el mensaje que vino después de 1888. Un mensaje de reprensión. Último caso de análisis en relación al pecado contra el Espíritu Santo. Hazen Foss fue un personaje que Dios lo llamó para ser profeta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Antes, óigase bien, antes que fuera llamada Elena de White como profetisa. Pero Hazen Foss rechazó el don del Espíritu Santo. No quiso ser profeta de Dios para el pueblo adventista. Él finalmente creyó haber oído una voz después de rechazar el mensaje, después de rechazar ese llamado profético. Leeré un escrito. Dice, finalmente creyó haber oído una voz diciendo, Hazen Foss escuchó, tú has contristado y ahuyentado al Espíritu del Señor. ¿Entristeció Hazen Foss al Espíritu Santo? Sí. ¿Lo ahuyentó? Sí. Él se sintió perdido. ¿Dónde está escrito eso? Está escrito en Seventh Day Adventist Encyclopedia, bajo la sección Hazen Foss, tomo 2, página 562. Hermanos, no nos arriesguemos rechazando el mensaje que Dios ha enviado a la iglesia adventista hoy. Hermano querido, con esta amonestación le pido por favor que nos arrodillemos para orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por enseñarnos hoy. Bendiga a su pueblo adventista del séptimo día. Ayúdenos a no cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada con su amigo y hermano Enoc Martín, su servidor. Siga firme y primero Dios, nos escucharemos hasta la próxima.